Mis hijastros insisten en recordarme que no soy su madre biológica después de todo lo que hemos pasado juntos. Cuando conocí a mi esposo, él tenía 2 hijos gemelos de 16 años, un chico y una chica. Yo tenía 28 en aquel entonces y él 32. Nuestra relación floreció más rápido de lo que imaginé, pues nuestra conexión era tan fuerte que no me importó el hecho de que ya fuera padre. Yo había soñado con formar una familia, y esos 2 adolescentes, aunque algo ariscos al principio, parecían necesitar la presencia constante de una figura materna. Su mamá los había dejado cuando eran pequeños, y nunca más volvió. Sentí que ese vacío podía llenarse con amor, paciencia y dedicación. Con el tiempo, formalizamos nuestra relación y nos casamos. Poco a poco, empecé a ganarme el cariño de mis hijastros. Compartíamos desayunos en familia, los ayudaba con tareas, asistía a sus competencias escolares y siempre tuve la esperanza de que me consideraran una madre, aunque no fuese la biológica. Cada vez que me llamaban mamá, sentía que mi corazón se llenaba de alegría y creí que juntos habíamos formado un hogar estable. Sin embargo, la vida también nos puso a prueba. El año pasado intenté quedar embarazada, pero una complicación médica frustró mis ilusiones. Fue un golpe duro y durante semanas me sentí desmoronada. La ausencia de un hijo propio me recordaba que la vida a veces juega con nuestras esperanzas. Aún así, ver a mis hijastros me animaba. Ellos habían ocupado un lugar importante en mi corazón y eso me daba fuerza para seguir adelante. Pero entonces empezó a surgir cierta rebeldía en los gemelos. Era algo sutil al principio. Me respondían de forma ruda o se mostraban indiferentes a mis consejos. Tal vez el desencadenante más notorio fue una tarde en que mi hijastra quiso salir con amigos y eligió ropa muy atrevida para ir al centro comercial. Con toda la calma que pude, le pedí que considerara un atuendo más apropiado, explicándole que no deseaba controlarla, sino protegerla. Ella reaccionó con ira, espetándome desde lo alto de las escaleras. «Tú no eres mi madre. Deja de fingir que puedes decirme qué hacer». Su hermano, que estaba a su lado, se limitó a soltar una risa burlona. Me sentí herida. Con esas pocas palabras, olvidaron todos los años en los que estuve allí para ellos. A partir de ese momento, comenzaron a dirigirse a mí con comentarios ácidos, casi buscando mi reacción. Varias veces les recordé que los amaba y que solo quería lo mejor para ellos. Sin embargo, sus respuestas se volvieron cada vez más duras. Sentía que mi figura materna se desmoronaba ante sus ojos. El quiebre definitivo. Una noche, tras una discusión que comenzó por temas escolares, mi hijastra me lanzó comentarios especialmente hirientes. Fue como si tuviera la intención de recordarme que jamás podría ser su verdadera madre. La carga emocional se volvió insoportable. Al día siguiente, simplemente desperté sin ganas de continuar el mismo rol de siempre. Dejé de prepararles el desayuno, de organizarles las mochilas, de llevarlos a sus eventos. Si yo no era su madre, ¿por qué debía comportarme como tal? Empecé a ocuparme solo de mis cosas. Preparaba mi comida en silencio, salía a trabajar sin despedirme y dejaba que ellos se arreglaran como pudieran. De vez en cuando los veía revolviendo la nevera en busca de algo rápido que comer. Aunque por dentro me dolía, sentía que necesitaba proteger mi corazón. Si mi dedicación no era valorada, prefería distanciarme un poco para no seguir sintiendo ese desprecio. La reacción de los gemelos. Pasaron algunos días. Al principio, parecían contentos con mi indiferencia, pero luego surgió la confusión. Mi hijastra, que antes pedía mi ayuda con sus rutinas de porrista, empezó a darme miradas de incertidumbre, como si de pronto echara en falta mi presencia. Mi hijastro, que jugaba baloncesto, extrañaba mi compañía y los snacks que solía llevar para todo el equipo. Sin embargo, ninguno de los dos dio el primer paso para disculparse o hablar abiertamente conmigo. El ambiente en casa se sentía tenso, como si un silencio helado habitara entre esas 4 paredes. La posición de mi esposo. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré a mi esposo esperándome en la sala con un semblante serio. Me dijo que los gemelos se habían estado quejando pues notaban mi abandono. Con un nudo en la garganta le relaté todo lo sucedido, cómo sus hijos me habían rechazado frontalmente, dejándome claro que no tenía derecho a aconsejarlos ni a pedirles nada. Esperaba que él entendiera lo mucho que había sufrido, pero para mi sorpresa me respondió que eran adolescentes
y que no debía tomarme sus palabras tan a pecho. Aquello me frustró. Sentí que, en cierto modo, justificaba su comportamiento y no reconocía mi dolor. Le recordé que los chicos ya no eran unos niños de 5 años, sino adolescentes de 16 con la madurez suficiente para saber qué dicen y cómo hieren a los demás. Nuevas prioridades. Esa noche me di cuenta de que estaba sola en esta batalla. Decidí no cargar más con las responsabilidades que asumía por amor a unos hijos que no me reconocían como madre. Dejé de preocuparme por los gastos de sus cursos, por organizar sus actividades extracurriculares o por llevarlos a sus entrenamientos. Empecé a centrarme en mí misma, a replantear mis sueños, mis proyectos y a buscar un espacio para sanar. Durante años, viví volcada a su bienestar, dejando de lado mis propias metas. Me di cuenta de que casi no tenía vida fuera de la rutina familiar. Había olvidado mis pasatiempos, había pospuesto estudiar algo nuevo e incluso había dejado de reunirme con amistades. Poco a poco, me propuse retomar esos vínculos y aficiones que tanto extrañaba. Reflexiones y miradas en el silencio. Pasaron varias semanas en que la dinámica cambió por completo. Cada mañana yo bajaba a desayunar tranquilamente, ignorando las miradas interrogantes de los gemelos. Evitaba meterme en sus decisiones, en su ropa, en sus horarios. Si ya no era su madre, tampoco era mi responsabilidad cumplir con todos los roles que había asumido hasta entonces. Lo curioso es que, con el paso de los días, empecé a notar un ligero cambio en sus actitudes. Se mostraban menos desafiantes, quizá incluso preocupados. Una noche mi hijastra me buscó en la cocina y casi en un susurro me preguntó por qué no había ido a su exhibición de porristas. La miré con serenidad y respondí con una pregunta sincera. ¿Por qué habría de ir? Tú misma me recordaste que no soy tu madre. Pude ver un asomo de arrepentimiento en su rostro. Se quedó callada, mirando el piso. Sentí que por primera vez comprendía el impacto de sus palabras, pero ya no tenía fuerzas para sostener una discusión, ni me nacía la necesidad de explicarme más. El camino hacia la reconciliación no es sencillo. Mi esposo, pese a sus buenas intenciones, seguía culpando a la etapa adolescente de sus hijos. Pero, con el paso del tiempo, ambos gemelos empezaron a notar que mi ausencia emocional pesaba en la casa. Ya no había quien los cuidara en sus enfermedades, quien los animara en sus partidos, quien se desviviera por sus calificaciones o celebrara sus victorias. Aquello que habían subestimado les hacía falta. Varias semanas después, poco a poco, comenzaron a acercarse. Mis hijastros golpeaban tímidamente la puerta de mi habitación para pedirme consejos o disculparse por comentarios pasados. Yo, por mi parte, seguía manteniendo cierta distancia, no por rencor, sino por el temor de que volvieran a lastimarme. Mi corazón no se recupera de la noche a la mañana. Aún así, empecé a considerar la posibilidad de retomar alguna forma de convivencia. Si iban a tratarme con respeto, yo quería estar presente en su vida, ya no como la figura de antes, tan entregada y quizá ingenua, sino como una adulta que puede quererlos, pero también valorarse a sí misma. Aprendizajes finales. Esta experiencia me ha demostrado lo frágil que puede ser el lazo que se construye con hijos no biológicos, y lo importante que es la comunicación abierta. Descubrí que por más amor que entregues, hay que estar preparado para los altibajos emocionales y, sobre todo, aprender a poner límites para no perder la propia identidad. Aún no sé qué pasará en el futuro. Si los gemelos aprenden de esta lección y reconocen el amor que les brindé, quizás podamos reconectar y formar una familia más unida. Pero sí sé algo. A veces, por más que quieras a las personas, debes mostrarles que tu afecto no es un derecho adquirido, sino un privilegio que se gana con respeto mutuo. Y sobre todo, aprendí que no puedo descuidar mi propia felicidad esperando la validación de quienes, en un momento, decidieron dejar de verme como parte de su vida. Conservo la esperanza de que el tiempo y la madurez les hagan reflexionar sobre todo lo que vivimos juntos. Mientras tanto, estoy enfocada en reconstruirme y en no volver a descuidar aquello que me define como persona. A fin de cuentas, madre biológica o no, todos merecemos un lugar donde se nos aprecie y se nos respete de verdad. Habían pasado semanas desde que empecé a sentir que algo cambiaba en casa. Todo comenzó de manera sutil. Un día mi hijastra regresó tarde y cuando le pregunté si necesitaba ayuda, me contestó con frialdad que yo no era su madre y que no hacía falta que me entrometiera. Aquella frase se quedó conmigo, repitiéndose en mi mente como un eco constante. Al principio, traté de ignorarlo. Me convencía de que tal vez era una respuesta típica de la adolescencia, una forma de rebeldía pasajera. Sin embargo, las señales se volvieron cada vez más claras. La distancia entre nosotros aumentaba,
Los momentos de convivencia se tornaban tensos y mis opiniones parecían no tener ningún valor. Antes, yo participaba activamente en todo. Organizaba las comidas familiares, acompañaba a mi hijastra a sus actividades, incluso daba consejos sobre su forma de vestir cuando me lo pedía. Gradualmente, ella dejó de preguntar y yo dejé de ofrecer. Empezaba a pensar que mi presencia era, en el mejor de los casos, tolerada. Cuando mi esposo se dio cuenta de la frialdad que reinaba en la casa, intentó mediar. Me pedía que fuera más comprensiva y que no tomara tan a pecho las palabras de los gemelos. Pero mi paciencia tenía un límite. ¿Cómo podía seguir comportándome como una figura materna cuando se me recordaba constantemente que no ocupaba ese lugar? Entonces opté por el silencio. Dejé de sugerir, dejé de comentar, dejé de involucrarme en cada detalle de su día a día. Se dieron cuenta pronto de mi ausencia, de esa calma que, lejos de apaciguar, pesaba. Un día mi esposo me pidió que habláramos. Decía que los niños extrañaban la dinámica familiar, que las cosas no eran iguales sin mis atenciones. Fue entonces cuando comprendí que el problema no era solo con los gemelos, sino que mi esposo tampoco valoraba realmente todo aquello que yo hacía. En su cabeza, yo solo debía ceder y seguir cumpliendo ese papel de siempre. Me di cuenta de que había sido ingenua. Tal vez nunca formé parte de la familia como yo creía, sino que era más bien alguien que cubría un vacío temporal. Tomé la decisión de pensar en mí misma. Busqué un apartamento pequeño, cómodo, donde pudiera reconstruirme y dejar atrás los días de amargura. No se lo conté a nadie, ni a los gemelos, ni a mi esposo. Continué con la rutina diaria hasta que encontré el lugar perfecto. Una mañana en que sabía que la casa estaría vacía, empaqué en silencio y me marché sin dejar explicaciones. Cerré la puerta con calma, sintiendo un alivio que hacía tiempo no experimentaba. Durante los primeros días en mi nuevo espacio, me esforcé por mantener la mente en paz. Fue difícil. No podía evitar recordar cuánto amor, cuidado y entrega había invertido en aquella casa. Sin embargo, cada vez que la culpa asomaba, me repetía que ellos mismos me habían impulsado a tomar esta determinación. Quería seguir adelante sin rencores ni venganza, solo con la convicción de que merecía mi propia libertad emocional. Mientras organizaba mi vida lejos de ellos, la situación en la casa antigua empezó a desmoronarse. Mi esposo, quien jamás se había ocupado de las cuentas o de la organización de la rutina escolar, de repente tuvo que hacerlo todo por su cuenta. El estrés, la confusión y el caos que antes yo resolvía pasaron a ser su responsabilidad. Comenzaron a llegarme mensajes. Primero, un tímido "lo siento", que no se sentía sincero. Luego, pedidos de ayuda para gestionar las cuentas o las tareas de los gemelos. Pero ya no tenía fuerzas para volver a un lugar donde mi presencia carecía de valor. Con el paso de las semanas, amigos y vecinos me contaban que mi exesposo estaba cada vez más desorientado, que los gemelos se mostraban irritables y perdidos. Fue entonces cuando mi hijastra, quien solía reprocharme hasta el más mínimo consejo, envió un largo mensaje pidiendo disculpas. Decía que extrañaba mi compañía y mi apoyo. Quizá antes esas palabras me habrían conmovido, pero en este punto ya no bastaban. Había comprendido que muchas veces las disculpas surgen del remordimiento de perder algo valioso, más que de una reflexión sincera sobre el daño causado. Mi exesposo, desesperado, apareció un día en la puerta de mi nuevo apartamento. Tenía el rostro cansado y me habló de cuánto lamentaba haberme dado por sentada, de lo mucho que los niños ahora entendían mi importancia. Lo escuché con serenidad, permitiendo que sacara todo lo que tenía dentro. Luego, en voz baja, le dije que aquella etapa había terminado. Aprendí que mi paz y mi dignidad valían mucho más que continuar en un lugar donde no me sentía respetada ni querida. Él se quedó en silencio, asimilando que no había vuelta atrás. Cerré la puerta tras su partida y, en ese instante, sentí una tranquilidad absoluta. No había remordimiento ni dolor, solo una certeza firme de que mi decisión era lo mejor para mí. Durante años, di todo de mí por una familia que no supo aceptarme. Ahora, cada uno viviría con las consecuencias de sus palabras y actitudes. Convertí mis antiguas heridas en fuerza y amor propio. Finalmente, comprendí que no necesitaba su reconocimiento para sentirme completa. En mi nuevo apartamento, con el corazón liberado de culpas, experimenté una sensación de plenitud que no recordaba haber sentido. Era la primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin el
peso de las expectativas ajenas, sin la frustración de no encajar en un rol que no me correspondía. Y aunque la soledad me resultaba nueva, la abracé como una invitada bien recibida, dispuesta a enseñarme, poco a poco, cómo construir mi propia felicidad, lejos de quienes no supieron valorarme.